Qué gusto volver a verles o poder estar frente a ustedes nuevamente, aunque sea a través de la cámara. Qué bendición de poder reunirnos para adorar al Señor. Esa es nuestra intención, ese es el deseo de nuestro corazón, saber más de Él, recordar las enseñanzas suyas a través de sus discípulos y que nosotros mismos nos podamos identificar con ellos y junto con ellos servirle en el Espíritu y con todo el poder para la gloria suya. El mensaje de la ocasión anterior empezamos a ver un tema muy importante que Pablo está compartiendo con Timoteo, recordando que es la última carta que él escribe, dándole consejos precisamente antes de su partida, como se la anuncia en esta carta, y después de guiarle con algunas cosas, pues a la hora de la hora, en esta última parte del segundo capítulo de Segunda de Timoteo, le está dando una serie de instrucciones de cómo enfrentar enseñanzas falsas, que obviamente vienen con algunas advertencias. Veíamos en la ocasión anterior algunas cosas, pero antes de mencionárselas, quisiera leer nuevamente el pasaje que nos ocupa. Rápido damos esa introducción recordando lo que vimos en el mensaje anterior y continuaremos para ver hasta el final del versículo 19, que es lo que vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 19, aunque solamente veremos los últimos versículos. Dicen así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oremos antes de compartir de la palabra. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta bendición grande que tenemos de estudiar tu palabra, meditar en ella, con el propósito de adorarte,
con el propósito de entender más y mejor de ti, de tu carácter, de tu trabajo, que podamos ser hallados testigos fieles, discípulos obedientes, que estén dispuestos a todo para que se cumplan tus planes y tus propósitos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser hallados obedeciéndote, confiando, dependiendo de ti, buscando agradarte en todo. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, como leímos desde el principio del capítulo, Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar a hombres fieles, que fueran idóneos para enseñar a otros y se repitiera el trabajo. La carta, como la hemos mencionado, es la última que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, lo ha dejado en Éfeso, y es obvio que las órdenes son para toda la iglesia, pero especialmente aquellos que vivimos para Él con todo nuestro corazón. Aunque nos dediquemos a alguna otra cosa, pero la verdad ese es el disfraz para poder seguir sirviendo y trabajando al Señor. Es una bendición preciosa, por cierto, ser ministros de reconciliación y estar dedicados a compartir de su palabra. Pero aquí en este pasaje, especialmente lo último que hemos estado leyendo, del 14 hasta el 19, aunque continúa, pero lo veremos en otra ocasión, simple y sencillamente recordar doctrinas fundamentales, básicas, que no podemos separarnos de ellas sin caer en una falta grave, un pecado grande contra Dios. ¿Cuáles son esas doctrinas? La infalibilidad de la palabra de Dios en sus escritos originales, la doctrina de la Trinidad, donde se nos mencionan las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero siendo un solo Dios, recordando que el Padre es creador de todo, pero esto también se le atribuye al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, pero es el Señor Jesús el que muere en la cruz, Él es el Mesías, el Cristo, o el ungido diríamos en español, y el Espíritu Santo que se hace cargo de hacer viva y real la palabra de Dios en cada uno de los que, arrepentidos de sus pecados, convencidos por el mismo Espíritu, hemos sido llevados a confiar en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y también junto con esto hay algunas otras cosas importantes: el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, su muerte expiatoria, su resurrección física, y en un cuerpo glorificado ser llevado a la misma presencia de Dios para sentarse al trono de Dios mismo, a la derecha del trono de Dios mismo, para esperar el tiempo de su segunda venida, para rescatarnos y venir a reinar sobre la tierra. Rescatarnos físicamente, ya lo ha hecho espiritualmente desde que nos arrepentimos y confiamos, pero falta una parte de esto. Básicamente este es el asunto, y obviamente va contra cuestiones de doctrinas humanas que quieren de alguna manera aparentemente resolver algunos problemas, cuando la verdad es una copia de lo que Dios quiere hacer, pero no tienen la gracia, no tienen el poder, no tienen la forma de hacerlo real y vivo, transformando, como que el humanismo, gloria al hombre en las alturas, prácticamente es lo que decimos, o cualquier tipo de filosofía con sabiduría humana, doctrinas del universalismo, doctrinas que tienen que ver con simple y sencillamente mejoramiento humano, pero nunca se compara con la regeneración, la nueva vida que da el Señor y la vida poderosa por causa de la presencia del Espíritu Santo. Y ciertamente la muerte, o en la muerte del Señor Jesucristo, para nuestros pecados, pero en su resurrección obtenemos poder y fuerza, autoridad para vencer al pecado, para vencer a nuestra antigua naturaleza, para vencer a Satanás mismo. Veíamos en aquella ocasión, en el último mensaje, donde considerábamos los versículos 14, 15 y 16,
Algunas cosas, se las repito rápidamente. Las enseñanzas falsas llevan a los oyentes a la perdición. Número 2, las enseñanzas falsas avergüenzan a los maestros falsos también, pero llega el momento en que aún aquí en la tierra tienen que avergonzarse, y cuánto más en la presencia del Señor. Los verdaderos discípulos tenemos que ser fieles, y una parte de la fidelidad tiene que ver con la sensibilidad para reconocer quién viene de Dios y quién es un maestro falso, como lo vimos ahí en el versículo 2 del capítulo 2, verso 15 de segunda de Timoteo. Y número 3, otro asunto que vimos: las enseñanzas falsas llevan a la impiedad a las personas que son enseñadas de esa manera. Es un tercer peligro que lleva a la impiedad, y eso es terrible, porque es curioso cómo la gente se vuelve muy religiosa, pero cuando no tienen al Señor no se dejan guiar por su palabra, sino más bien por filosofías o incluso religiones humanas. No llegan a otra cosa más que a ser profanos y meterse en conflictos y problemas y no tener poder para vencer al pecado en su propia vida. Vencer su antigua naturaleza, vencer la fuerza de la mundanalidad a nuestro alrededor y obviamente vencer a Satanás mismo. La verdadera doctrina siempre nos va a llevar a una vida de conducta espiritual agradable a Dios, una firmeza en nuestra comunión personal, un depender de las Sagradas Escrituras y ser llevados a orar intercesoramente por aquellos que todavía no le conocen. Bien, esas fueron las cosas que vimos en la ocasión anterior. Pasemos a la cuarta manera que se nos menciona aquí de las enseñanzas falsas. Está en el versículo 17 del capítulo 2 de segunda de Timoteo, la primera parte, y dice algo así rápido, fuerte: y su palabra carcomerá como gangrena. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Y qué es la gangrena? Una definición que está, por cierto, en el diccionario de la Real Academia Española: úlcera destructiva, o más bien úlcera destructora, motivada por la falta de irrigación sanguínea. Se golpea, se maltrata alguna parte del cuerpo, prácticamente se muere, no funciona la irrigación adecuadamente y llega el momento en que se corrompe, se echa a perder. Y esto tiene que ver precisamente con la mundanalidad que estábamos viendo. De una o de otra forma, al no estar siendo fortalecidos por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras, al no meditarla, al no memorizarla, al no estudiarla, obviamente nos llevan a no practicarla. Y luego nos conformamos con una apariencia externa, pero se le ha quitado la fuerza, se le ha quitado el vigor, se le ha acabado la vitalidad. En 1 de Juan, vamos a ver algunos pasajes. En 1 de Juan, capítulo 2, el apóstol Juan recuerda cómo son las armas de Satanás y nos lleva a conflictos y problemas. Y por cierto, es Dios a través de su santa palabra que nos lleva a victoria precisamente al ponerla en práctica en nuestra vida. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dicen así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues precisamente por la revelación de su santa palabra. Y se nota rápido cuando una persona, verdadero creyente, ha dejado de obedecer la palabra. Aunque se vuelva muy moralista o muy religioso, pero ya no tiene poder. Y por lo mismo no hay el gozo de la bendición de tener victoria sobre derrotar a Satanás, al mundo y a su misma antigua naturaleza. Y eso se nota precisamente de esta manera: amor al mundo, amor a los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cuidémonos de no ofender a Dios cayendo en alguna de estas cosas. El anhelo de ser reconocidos, el anhelo de tener poder o autoridad sobre los demás, y el deseo de tener cosas y placeres que da, se supone, el poseer las cosas. Se vuelve precisamente una gangrena que ya mencionábamos, úlcera destructora, falta de irrigación sanguínea que hace que se pierda la sensibilidad, se muere el músculo, se muere el nervio y se hace insensible y viene la fatalidad. Amor al mundo y a las cosas del mundo. En el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 4, también menciona este asunto y se nos llama simple y sencillamente por esta amistad con el mundo, adúlteros. Así dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No necesito salirme a gritar que soy enemigo de Dios, simple y sencillamente me hago mundano. Sigo la corriente de este siglo, no me aparto de ella. Es cierto, no se trata de llamar la atención sobre nosotros mismos, sino simple y sencillamente de por sujetarnos a Él y a su palabra, no vamos a consentir con el pecado. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo a los romanos. No tomemos la forma, no sigamos las costumbres, no sigamos la forma de las personas que no conocen al Señor. Identifiquémonos con una vida de santidad y de pureza que traiga gloria al Señor Jesucristo. También en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 4, dice así el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Necesitamos ser muy conscientes de que al vivir en santidad, de una manera casi automática, nuestra vida incomoda, nuestra presencia incomoda a las personas que viven para sus propios deseos y que simple y sencillamente están llamando la atención sobre ellos mismos. Aquí se nos dice con toda claridad que los falsos maestros son tan peligrosos porque nos llevan a vivir como el mundo. Y por cierto, no necesitamos que nos enseñen cosas malas, las aprendimos de una manera automática.
Creo que ya les he comentado, pero se los voy a repetir rápidamente. Cuando yo era niño, en el pueblo donde nacimos, enfrente de mi casa había una cantina, así le llamábamos en aquel entonces. Ahora, de una manera más inteligente, dicen en el bar, o incluso peor, en el antro. Recuerdo que el dependiente me platicaba, mi padre me puso ahí en el mostrador y me estaba enseñando a decir bajaderías, groserías, obscenidades, malas palabras decimos nosotros. Y mi padre le pregunta, ¿qué estás haciendo? Pues como es hombrecito, quiero que sea muy macho, quiero que aprenda a decir todas las malas palabras que yo me sé. Y le dice mi papá, no necesita maestro para eso, las va a aprender él solo. Y la verdad, sí, vergonzosamente lo recuerdo. Carcome como gangrena. Eso significa va matando, va destruyendo. Finalmente no se siente, y literalmente eso es lo que resulta. El músculo o el nervio o el órgano que está muriendo pierde sensibilidad. Es cierto, en algunas ocasiones causa dolor, pero muchas veces cuando se golpea no se siente, simple y sencillamente porque está muerto. Una persona que está siendo enseñada de una manera con enseñanzas falsas, con doctrinas contrarias a la revelación de Dios, trae muerte. Las personas espirituales se dan cuenta rápido. Y cuando algún creyente cae en eso, pues al principio pudiera ser que no se dé cuenta, pero se va a dar cuenta rápido porque va a perder su deseo de conocer la Escritura, de pasar tiempo meditando, de pasar tiempo memorizando, de pasar tiempo viendo la forma de cómo hago práctico eso en mi vida, cómo lo puedo llevar a mi vida diaria, que ese es el anhelo y el deseo del corazón de cada creyente. La comunión con el Señor siempre nos lleva a vivir en santidad y a vivir de la mejor manera para atraer las personas, que nuestra vida sea atractiva y los demás deseen conocer al Señor, que es lo que nos hace vivir de esta forma. Y eso trae vitalidad, vigor en todos los aspectos. En segundo lugar, en esta ocasión, aunque es el número 5 de las 6 cosas que les había anunciado que íbamos a ver, las enseñanzas falsas trastornan la fe de algunos. Las enseñanzas falsas trastornan la fe de algunos. La segunda parte del versículo 17 dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Es tremendo. Pero ¿quiénes son estos Himeneo y Fileto? Bueno, de Fileto no tenemos muchas noticias, no tenemos mucho tampoco, la verdad, de Himeneo, pero también se le menciona a Himeneo en el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 18 y 19, 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Himeneo está nombrado junto con Alejandro. En la segunda carta no se menciona a Alejandro, se menciona a Fileto. Por cierto, también aquí en la primera carta no se menciona cuál era la mala doctrina de Himeneo, pero ahora en la segunda carta que le envía Pablo a Timoteo dice cuál es el asunto, diciendo que la resurrección ya se efectuó, lo cual era una mentira. Ahora, exactamente a qué resurrección se refiere, pues tenemos que ir dilucidando algunas cosas. Obviamente, pudiéramos pensar que no se puede referir a la resurrección del Señor Jesucristo,
Eso ya era un hecho pasado, ya había sucedido. Y por cierto, si había alguien que sabía de eso en lo personal, es precisamente el apóstol Pablo, que se encontró con el Señor resucitado en el camino a Damasco. Y por el poder de él se le quitó la vista física y fue llevado prácticamente de la mano hasta una casa allá en la ciudad de Damasco. Y después de 3 días de ayuno y oración, se le presenta un discípulo del Señor Jesucristo de nombre Ananías, y a través de él Dios obra el milagro de la resurrección, de la nueva visión del apóstol Pablo, o de Saulo en aquel entonces. Y es llevado precisamente por 3 años a estudiar directamente con el Señor Jesucristo resucitado, como nos dice en el libro de Hechos, y también en la epístola a Gálatas, en el capítulo 2, se nos menciona cómo el apóstol pasó ese tiempo con él. Obviamente el Señor Jesús ya está resucitado. Se le hace claro, y literalmente todo toma forma, y ahora con toda la autoridad de la experiencia vivida y bajo la orden del Señor Jesucristo, está hablando doctrina fuerte y firme con la resurrección, que tendría que ver con los creyentes, porque la resurrección de él ya estaba segura y firme. Por cierto, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 es una revelación preciosa, y prácticamente todo el capítulo 15 está dedicado precisamente a la resurrección, tanto del Señor Jesucristo como de los creyentes. Es un capítulo largo y precioso y muy sencillo, pero quisiera leer algunas cosas para que lo tuviéramos presente y no nos equivocáramos. Voy a leer unos versículos al principio y luego me voy a pasar al 13, pero los primeros 3 versículos de 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, etcétera, etcétera. Está hablando ahí de la resurrección del Señor. Pero con respecto a la resurrección de los creyentes, versículos 13 al 15 y luego el 17, dicen así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿A qué resurrección se refería? No se dan los detalles, pero sí se menciona que así como el Señor Jesús murió físicamente y el cuerpo que fue sepultado en la tumba estaba sin vida, ese mismo cuerpo, ya sin sangre porque fue derramada en la cruz para pagar tus pecados y los míos, y los de toda persona que se arrepiente y cree en Él, ya no tenía su cuerpo sangre, pero ahora es resucitado por el poder de Dios, al grado de que cuando van las mujeres con el propósito de querer ponerle algunos ungüentos, algunos perfumes, pues se encontraron con que la piedra había sido quitada de la tumba y Él mismo se les presenta vivo, resucitado.
sin sangre, pero con poderes especiales, por cierto. Podía pasar de un lugar a otro, no tenía ninguna dificultad para atravesar paredes o lo que fuera, sin destruir la pared, sin sentir ningún problema en su cuerpo, un cuerpo glorificado. Pero luego también déjenme decirles, los falsos profetas enseñan tantas mentiras. Recuerdo con mucha claridad platicando con la hermana Rosita López Prieto. A ella le habían enseñado en las clases de yoga que la reencarnación es la resurrección, y esas son mentiras. Reencarnación es una doctrina oriental que dice que el hombre va pasando de una etapa a otra cuando físicamente muere y su alma supuestamente aparece en otro cuerpo, y en el otro cuerpo, dependiendo de lo que pasó antes, está en un cuerpo mejor o en un cuerpo más malo, está en otra casta, porque literalmente esa doctrina viene de la India. Son doctrinas de los Vedas, son doctrinas totalmente contrarias a las Sagradas Escrituras, y a ella le habían dicho reencarnación es exactamente lo mismo que resurrección, lo cual no es verdad. Hebreos, la epístola a los Hebreos dice claramente: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, es una mentira de Satanás. Pero ¿qué era lo que estaba enseñando Himeneo? No se nos dice, pero evidentemente era tan grave la falta que el apóstol Pablo lo sacó de la iglesia, quedó excomulgado de la iglesia. Y lo peor del caso es que cuando manda la segunda carta, ya han pasado 2, 3, 4 años tal vez, y Himeneo sigue en lo mismo, y todavía entonces el apóstol Pablo impone su nombre y da claras muestras de su perdición. Vergonzosa, triste, trastornan la fe de algunos, dice el apóstol Pablo, que era el efecto de la enseñanza, de la mala enseñanza de Himeneo y sin duda de Alejandro y también de Fileto, aunque no se nos dan las explicaciones con respecto a ellos. Lo que debemos estar esperando, lo que realmente enseña el Señor, es que Él viene para que vaya a llevarnos a su presencia en cuanto a nuestra alma y nuestro espíritu. Pero cuando se cumple el tiempo, la Biblia dice que el alma y el espíritu de los que murieron en Cristo vendrá con Él, pero con un cuerpo resucitado, idéntico al cuerpo de la resurrección del Señor Jesucristo, con todas las manifestaciones poderosas del cuerpo resucitado del Señor. Obviamente ya no habrá pecado y obviamente podremos servir al Señor en una nueva forma, en una buena manera, y estamos esperando que pronto venga el Señor, habiendo resucitado a los que durmieron en Él y transformados a los que estemos vivos, como quisiéramos que nos tocara, que sabemos que ese es el paso siguiente en el plan, el propósito de Dios para nosotros. Y la última enseñanza falsa, o la última cuestión que se tiene que ver con los enseñadores falsos, está en el versículo 19, y con esto terminaremos con el favor de Dios. Vamos a ver, aunque sea rápidamente, versículo 19 dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me llama mucho la atención cómo empieza este versículo. De repente aquí los mexicanos, no sé si los latinos en general tengan este dicho: no hay pero que valga. Pues señores, este pero sí vale, y vale mucho. Pero teniendo este sello, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Hay peros que sí valen, y más vale que tengamos cuidado y veamos a qué se refiere el asunto.
Las enseñanzas falsas caracterizan a los que no pertenecen al Señor. Es un fundamento fuerte y firme, claro, definido. Quiero ver un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 9. Dice aquí el Espíritu Santo al apóstol Juan, que está en la isla de Patmos recibiendo esta última revelación de Dios, como por el año 95 después de Cristo, hablando acerca del trabajo de algunos ángeles. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hay un sello de Dios sobre la persona que es creyente. Obviamente es un sello espiritual, no es una marca, no es un tatuaje, que tristemente cada vez la gente que no sabe o no conoce la revelación de Dios se ha pintado, y veo gentes pintadas en la cara, en el cuello, en los hombros, los brazos, el vientre, las piernas, por delante, por atrás. Caramba, es una cosa terrible. Originalmente esas eran prácticas de gente idólatra que no conocía a Dios. El fundamento tiene un sello. ¿Cuál es? A veces batallamos para entenderlo, pero en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo les escribe esto, y obviamente que ellos lo conocían. Recordemos que Timoteo está en Éfeso, ahí está guiando y dirigiendo a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 11 al 14 dice lo siguiente, pero pongamos atención especial en el verso 13. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice el apóstol Pablo que los creyentes hemos recibido un sello, y el sello en el cuerpo físico de cada creyente. ¿Cómo se hace evidente ese sello? Literalmente viviendo en santidad, porque ese sello implica varias cosas. Cuando nosotros vemos una hoja membretada, vemos el sello, ya vemos quién la manda. Y algunas veces pues la manda fulanito de tal, y fulanito de tal no lo conoce nadie, pues no tiene ninguna autoridad. Pero cuando tiene una aguilita que se está comiendo una serpiente, y luego de pasar abajo dice Secretaría de Hacienda, caray, hay que tener cuidado porque resulta que lo están llamando a uno con una autoridad superior. Es la autoridad de la Secretaría de Hacienda de nuestra nación, y tenemos que dar cuentas de nuestra vida o de lo que hemos recibido. Obviamente entonces el sello identifica, también habla de autoridad, y también quiere decir de que le pertenecemos, porque de hecho aquí se nos dice que el Espíritu Santo que Dios había prometido, es el Espíritu Santo de la promesa que el Señor Jesús en Hechos 1:8 había ofrecido a los apóstoles, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Desde que recibimos al Señor en nuestra vida, Él la transformó de adentro para afuera. No hay una marca física
pero evidentemente hay cambios firmes, definidos y profundos en cada persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en el Señor. Y la evidencia de ello es que es una persona que busca la santidad, que busca la pureza, que busca la forma de agradar al Señor. Y literalmente esa es la iglesia a la que, por cierto, el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo, voy a leer desde el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera es la columna y el baluarte de la verdad. Y se manifiesta con este sello. Ay, por cierto, el mismo Señor Jesús les dijo a los apóstoles en aquella ocasión en que les preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos le dicen, pues unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres el profeta. Y después les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro dice, guiado por Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Señor le dice, te lo reveló mi Padre. Y sabes, este es el fundamento de la iglesia, que ni el infierno, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Todos los enemigos de Dios, especialmente por Satanás y sus ángeles, pero también todos los incrédulos que le siguen y le obedecen, van a ir en contra, pero tú y yo saldremos victoriosos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque tenemos este sello, el sello del Espíritu. Esa palabra que se menciona por aquí, en el versículo 19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La palabra sello en griego se escribe S-P-H-A-R-G-I-S, y literalmente es señal de propiedad. Y por cierto, ¿cuáles son esas palabras que nos pueden asegurar? Porque aquí dice, apártese de iniquidad, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad aquel que invoque el nombre de Cristo. Una persona verdaderamente creyente ama la santidad, desea vivir con todo su corazón para el Señor. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, enseñaba esto con respecto a el buen pastor y las verdaderas ovejas. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por cierto, esta es una de las doctrinas más preciosas que da tranquilidad, paz, confianza, seguridad a aquellos que hemos creído en Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. ¿Conoces tú la voz de Dios? ¿La has experimentado en tu propia vida? ¿Estás gozándote y deleitándote en la presencia de Él? ¿Estás viviendo intensamente para la gloria suya? Es cierto que como cristianos podemos caer, y por cierto se pierde mucho del gozo y se pierde mucho del vigor, de la fuerza, pero si somos creyentes no podemos permanecer en el pecado. Personas enseñan que la salvación se puede perder. No puedo encontrar bases bíblicas para eso. Encuentro bases bíblicas para todo lo contrario, para asegurarnos. Mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Pero curiosamente muchos de los que piensan que la salvación se pierde, dicen que pueden volverse a arrepentir y volverse a creer. Eso no funciona. Lo que el Señor Jesús vino a darnos es vida eterna, no vida a ratos. Es vida para siempre, la vida eterna no se acaba y se conoce aquí en lo personal. El que oye mi palabra y crea que me envió, tiene
vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Él, podemos tener el gozo de la seguridad de la presencia suya. ¿Qué es lo que hace que se pierda esa seguridad? Pues el perder la comunión, el dejar de meditar en la palabra, el no ser fortalecido porque permitimos que entren cosas equivocadas y nos apartan y nos desvían. Satanás sabe que no puede acabar con la bendición que Dios nos dio del perdón y de la salvación eterna. Pero puede minar nuestra seguridad, puede debilitarnos. Y luego a veces nos confundimos, entramos en ciertas preocupaciones y de una o de otra manera ya no disfrutamos de todo lo que el Señor tenía para nosotros. Esa seguridad se pierde por la falta de comunión, por la falta de obediencia, por la negligencia en nuestra vida, por omitir las cosas que Dios dice que no debemos de permitir, o por permitir cosas que también nos apartan, pecados de comisión y pecados de omisión. Obviamente el Señor conoce a los que le hemos entregado nuestra vida y quiere que vivamos para Él. Y terminemos con esos pensamientos. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, dice así. Bueno, voy a leer desde el 28. Perdón, eso fue lo que dije, no. 28, 29 y 30. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Están dados como hechos consumados. No están por confirmarse. No están por justificarse, no están por santificarse, ya están santificados, ya están justificados, ya están glorificados. Es cierto, Dios, Él no tiene problemas con el tiempo, son asuntos nuestros, pero Él ya lo asegura para la eternidad. También, por cierto, se nos recuerda, dijimos, la manera de dar evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida es que vivamos en santidad. En 1 Corintios, el apóstol de Corinto, con todas las dificultades y problemas que ellos tenían, pero les dijo esto: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que por cierto es nuestro sello, dijimos ahorita, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También en 1 Pedro 1:15 se nos dice: en esto nos conocerán, sed santos porque yo, vuestro Padre, soy santo. Y también, por cierto, es bueno recordar lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Porque pudiéramos ver y decir, yo así, como que Dios me va a hacer tantas cosas tan preciosas. Bueno, recordemos. Perdón, me equivoqué. Filipenses 1:6 es un versículo muy precioso, vale la pena que lo recordemos y que lo tengamos presentes. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ciertamente, esa vida de comunión nos debe de llevar a tener victoria en nuestra vida personal, nos debe de llevar a tener victoria sobre los ataques, las acechanzas del enemigo y al pasar por cualquier tribulación o problema. Y por cierto, cada vez son más constantes tribulaciones y problemas para los creyentes.
pero también debe ser muy real la presencia del Señor Jesucristo para guiarnos en base a la verdad, en doctrinas fuertes, firmes, claras, correctas. Las enseñanzas falsas nos van a desviar. Pablo advierte y también le dice a Timoteo, ten cuidado, hay peligros. Y tú como pastor, tú como discípulo, debes de tener victoria y tienes que hablar claro, fuerte y firme con toda la gracia y el poder de Dios. Algunas personas piensan que ser amoroso es ser débil. No, la verdad en las Sagradas Escrituras, la debilidad nuestra le permite al Señor mostrar la gloria suya. Y no hay ninguna persona que se le compare al Señor Jesucristo. Él tiene toda la autoridad y es la persona verdaderamente más humilde. La persona que realmente pudiéramos decir es un hombre a cabalidad en todos los aspectos. Ese es Él. Y la Biblia dice que estamos hechos conforme a su imagen. Dios quiere manifestar la imagen de Dios a través de tu vida, a través de la mía. Sin importar si eres niño, joven, adulto o anciano, hombre o mujer, si tienes o no tienes preparación académica o situación económica favorable. No, el asunto es, ¿tienes el sello del Espíritu en tu vida? ¿Vives en santidad? ¿Vives para la gloria de Él? ¿Se manifiesta la humildad, pero también el poder y la autoridad del Señor Jesucristo? Timoteo, tú debes de ser un buen ejemplo y debes de enseñar y guiar a los demás pastores, a los demás discípulos, a los demás creyentes, para que estos sigan trabajando para la gloria de Él. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí terminamos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, muchas gracias, bendito Dios, por la enseñanza de tu palabra. Fortalécenos en ella, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a vivir para la gloria tuya, por el poder tuyo. Ayúdanos a mantenernos sujetos a tu dominio. Tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro poder, tú eres el que nos hace vivir en victoria. Danos la gracia, Señor, de ser hallados obedeciéndote, glorificándote, enseñando tu palabra fielmente. Que Jesucristo sea glorificado en cada uno de nosotros y que podamos dar un buen testimonio de la presencia tuya y reflejar a Jesucristo con todo su amor, con toda su gracia y con todo su poder. Para la gloria de Él lo rogamos. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Seguimos en comunión con el Señor, aunque estemos separados, o aunque estemos todos juntos, más todavía, pero aunque estemos separados de entre nosotros, Él siempre está con nosotros. Él nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Gracias. Sin temor alguno.
Gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y para terminar, quisiéramos recordarles, las ofrendas se están recibiendo a través de los depósitos bancarios. Si alguien tiene alguna duda o algo, podemos comunicarnos con los pastores para que les demos por ahí el número de cuenta. Igual estamos recibiendo algunas de sus ofrendas del domingo en la mañana, del viernes, ahí en el consultorio. Los que conocen el consultorio, estamos en Paseo de los Leones, 603-D, esquina con Ojinaga, en Mitra Centro. Si alguien quiere dejar su ofrenda, ahí la estamos recibiendo. Y sí, también les pedimos su apoyo de oración para nuestra hermana Sofi y nuestro hermano Juan Moreno. Como ustedes saben, hace unos días falleció su hijo Juan Daniel. Ellos se reúnen allá con mi hermano Félix en Escobedo para que estemos orando por la familia Moreno González. Y también orar por la familia de Lorena Nájera. Falleció su cuñado René Castillo. Y bueno, que sean un buen tiempo para predicar la palabra del Señor en medio de la familia. Hermanos, pues la reunión está terminada. Que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Y recordarles que en estos días entonces van a estar recibiendo una encuesta para poder nosotros calcular cuánta gente pudiera estar viniendo para una reunión presencial. Y recuerden que al mismo tiempo se estaría pasando la predicación a través de Facebook Live. ¿De acuerdo? Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.